Hola, los saluda su amigo Darlene MX. Sean bienvenidos a esta tercera lección de clases de náhuatl. En esta ocasión estaremos aprendiendo las características del idioma náhuatl. También estaremos repasando algunas de las palabras que aprendimos la lección anterior. Y por supuesto estaremos aprendiendo nuevas palabras que nos serán de gran utilidad para futuras lecciones. Y sin más ni más, comenzamos. Clases de náhuatl. Características del idioma y vocabulario. Características del idioma náhuatl. El idioma náhuatl es flexible. Puedes acomodar el orden de las palabras de diferentes maneras. Metafórico. Aglutinable. Las palabras se combinan para crear nuevas. Reverencial. Se toma en cuenta el respeto. Sonoridad. Tiene que sonar bien. Los plurales. No se pueden pluralizar objetos inanimados que no tienen vida. Salvo raras excepciones, todas las palabras son graves. Es decir, dicen Chapultepec con acento en la primera E y no en la segunda. Es decir, cuando se dice Chapultepec es incorrecto. La forma correcta es Chapultepec y más correcto sería Chapultepeco. Ejemplo de una palabra aglutinada. Xochimilco, que se compone de las palabras xochitl, flor, mili, milpa, y co, lugar, lo cual quiere decir jardín, Xochimilco. Ahora aprenderemos nuevos sustantivos y repasaremos algunos de la lección anterior. Pero antes, recordemos qué es un sustantivo. Los sustantivos. Un sustantivo es una clase de palabra que puede funcionar como sujeto de una oración y que designa o identifica a un ser animado o inanimado. Después de escuchar cómo se pronuncia el sustantivo correspondiente, repítelo con tu voz, para que pongas en práctica lo aprendido en la lección anterior, cómo pronunciar palabras en náhuatl. Tochtli. Itzcuintli. Ocuilin. Tecolot. Coat. Masat. Michin. Papalot. Coyot. Cuauhtli. Tlacat. Siwat. Nantli. Tahtli. Sihtli. Colli. Conet. Pilli. Ejecat. At. Tlet. Tlali. Shalli. Cuauit. Tet. Tianquistli. Et. Tlaxcali. Comali. Petlat. Icpali. Cali. Teopantli. Amochtli. Tepalcat. Mecat. En las primeras lecciones también se utilizarán las palabras que siguen. Campa. In. Ipan. Nican. Ompa. Itic. Ka. Katej. Iwan. Inin. Ajmo. Kemaj. Se. Ome. Yei. Nawi. Ahora continuamos con el significado de nombres de lugares y personas.
Iztaccíhuatl, mujer blanca. Se compone de las palabras Iztac, blanco, y Cíhuatl, mujer. El volcán Iztaccíhuatl es también conocido por algunos como mujer dormida, ya que la forma del volcán Iztaccíhuatl recuerda el perfil de una mujer recostada, con el cabello extendido hacia el lado opuesto de su cuerpo. Popocatépetl, montaña humeante. Se compone de las palabras Popoca, que significa humeante, y Tepetl, que significa montaña, monte o cerro. Cuauhtémoc, águila que descendió. Se compone de Cuauhtli, águila, y Temo, descender. En la palabra Cuauhtémoc, la C al final de la palabra quiere decir que Temo, que significa descender, es en tiempo pasado. Entonces, Temoc descendió. Temo, descender. Temoc, descendió. Cuauhtémoc, águila que descendió. En la cultura náhuatl, Cuauhtémoc también quiere decir sol descendiendo o sol que baja, ya que el águila también está relacionada con el sol. Erróneamente, muchas personas dicen que Cuauhtémoc quiere decir águila que cae, pero no es lo mismo caer que descender. Por ejemplo, si estás en un edificio, te pueden decir, desciende las escaleras y de ahí giras a la derecha. Mas no es lo mismo, te caes por las escaleras y luego giras a la derecha. En náhuatl, caer se dice huetzi. Si Cuauhtémoc fuera águila que cae, el nombre adecuado sería Cuauhhuetzi y no Cuauhtémoc. Eso es todo por esta lección. Espero y sigan estudiando. Y ya sabes, si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, no dudes en publicarla en la sección de los comentarios. Ometeot.